Hola a todos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño análisis sobre la situación de los contagios en la Ciudad de México y cuál ha sido uno de los factores que han permitido decidir a las autoridades el pasar del semáforo de color rojo a color naranja. Para esto comencemos con un pequeño análisis de la situación actual en la Ciudad de México hasta el 1 de julio de este año. Y en total se han realizado 145.933 pruebas, de las cuales 59.000 aproximadamente son positivos, 70.000 negativos y 16.000 sospechosos. Es decir, el 40% de los estudiados han sido positivos, 48% negativos y 11% aún está por determinar. Algo que es importante hacer notar es que el 25% aproximadamente de todas las pruebas realizadas en México se han llevado a cabo en la Ciudad de México. Es decir, uno de cada cuatro estudiados han sido de la Ciudad de México. Y esto es sin considerar el área conurbada. Esto determina la importancia que tiene para el gobierno federal la Ciudad de México por la alta densidad poblacional y por la gran cantidad de habitantes que contiene junto con el área conurbada. ¿Cómo se han comportado los casos acumulados? Si vemos, no ha crecido de manera drástica, se ha mantenido en una tendencia relativamente ligera. Y en la última barra lo que nos está tratando de indicar es que si bien el total de casos positivos actualmente es de 59.000, si nosotros le agregáramos la franja gris, que son los sospechosos, pues los casos positivos que tendríamos en total no serían más de 65.000. Y el resto han sido casos negativos. Pero debido al protocolo con el cual se toman las muestras, es importante que nosotros separemos los casos en hospitalizados y ambulatorios. De los hospitalizados, la Ciudad de México ha tenido 27.000 aproximadamente, de los cuales un poquito más de 15.000 han sido positivos a COVID, cerca de 8.000 son negativos a COVID y actualmente tienen cerca de 3.500 como sospechosos. En el caso de los ambulatorios, 118.000 han sido los casos ambulatorios, de los cuales 44.000 han sido positivos, 62.000 han sido negativos y actualmente hay cerca de 13.000 casos con sospecha de ser positivos o negativos. Si comenzamos revisando los ambulatorios, estos no han tenido una tendencia que crezca drásticamente y lo que se puede observar es que la parte anaranjada que corresponde a los negativos cada vez va aumentando más. Esto se puede confirmar en esta tabla de positividad. La tabla de positividad es dividir el número de casos ya confirmados, eh, el número de casos positivos entre el número total de casos confirmados, es decir, negativos más positivos. ¿Esto qué significa más o menos? Actualmente, los valores que se muestran al final de la gráfica están en un rango de entre 0.3 y 0.4, es decir, que el valor de positividad anda fluctuando actualmente entre el 30 y el 40%. Eso significa que de cada 10 casos de personas con síntomas leves de una enfermedad respiratoria, ¿de acuerdo? Entre 3 y 4 serían positivos a COVID. Esto significa que si nosotros nos encontramos a unas eh, 4 personas con síntomas de gripa, lo más probable es que al menos una de ellas tenga COVID. Entonces, por eso es importante el uso de cubrebocas y de mantener la sana distancia con todas las personas, ¿de acuerdo? Por otra parte, ¿cuál es el comportamiento de los casos hospitalizados? Pues en total nuestros casos hospitalizados son 27.000, siendo que solamente los sospechosos a COVID o los confirmados a COVID más bien superan los 15.000. De aquí es importante considerar que todos estos pacientes han ocupado una cama IRAG.
es decir, una cama que está destinado a personas con infecciones respiratorias agudas graves. Y estos son los que pueden llegar a saturar el sistema hospitalario en la Ciudad de México. Entonces, esta parte es muy, muy importante para los gobiernos federales y locales tener control de ella, porque en caso de que el número de hospitalizados crezca demasiado, puede colapsar el sistema de salud. Otra variable o gráfica interesante es la de positividad. Y aquí la positividad es completamente inversa a la de ambulatorios. Mientras en ambulatorios 3 o 4 de cada 10 eran positivos a COVID, aquí entre 6 y 7 de cada 10 hospitalizados son positivos a COVID. Es decir, la mayor cantidad de personas con enfermedades respiratorias agudas graves son por COVID. Por eso la importancia de tener hospitales que estén especializados en atender este tipo de enfermedades. Aquí lo que nos va a interesar es cuánto tiempo está ocupada una de estas camas por un paciente COVID o no, pero con enfermedad respiratoria aguda grave. Y en general, con la base de datos que nos ofrece la Secretaría de Salud sobre COVID, no es posible determinar cuántos días se encuentra ocupada una cama de hospital. Entonces vamos a tener que más o menos estimarlo. Y en general una persona que se recupera después de estar hospitalizada tardará entre 10 y 14 días aproximadamente. Y en caso de fallecimiento, y esta es una noticia o un dato muy importante, la mayor parte de las personas, o en promedio, las personas fallecen después de 11 o 12 días de luchar contra una IRAG o contra COVID. El 75% de las personas fallece durante los primeros 14 días y el 90% de las personas fallece durante los primeros 21 días. Es un dato muy cruel, pero es lo que se tiene a través de los valores o la base de datos que nos ofrece el gobierno federal. Entonces, para poder analizar cuál es la situación hospitalaria, vamos a considerar o vamos a estimar cuál es la ocupación hospitalaria en dos tipos de bloques, cada 14 días y cada 21 días. Si nosotros acumulamos cada 14 días y cada 21 días el número de camas que se van ocupando, obtendríamos estas dos gráficas. La azul corresponde a cada 14 días y la anaranjada a cada 21 días. Lo que nos está tratando de decir es el número de camas que se han ocupado durante los últimos 14 días o durante los últimos 21 días. Este valor, la forma de obtenerlo es simplemente restando el número de hospitalizados de un día con el número de hospitalizados del día anterior. Si nosotros hacemos esta resta durante 14 días y sumamos los resultados, tendremos una estimación de cuántos pacientes fueron a solicitar una cama. Si nosotros extendemos el periodo de tiempo a 21 días, obtendremos los valores que forman la gráfica anaranjada. Y lo que podemos observar a partir de esta estimación, con los datos abiertos que nos da el gobierno, es que la tendencia en la Ciudad de México en últimos días ha estado disminuyendo y que sus picos máximos están entre el 8 y el 18 de junio, ya sea para 14 o para 21 días. Entonces, la máxima saturación hospitalaria que vio la Ciudad de México se dio entre estas fechas y actualmente ha comenzado a decaer. Y dado que la ocupación hospitalaria es el 50% de la calificación para determinar el color del semáforo en el que se va a encontrar cierto estado o cierta ciudad,
En este caso, lo que nos da es una idea de por qué tomaron la decisión de pasarlo a color anaranjado, dado que la carga máxima hospitalaria ya se había alcanzado y comenzaba a menguar. Si nosotros hacemos esto para algunos otros estados, sobre todo dos de ellos que se encuentran alrededor de la Ciudad de México, nos podremos dar cuenta del por qué estos están en rojo. Empecemos con el Estado de México. Si hacemos este mismo ejercicio para el Estado de México, obtenemos esta gráfica. Y lo que se ve claramente es que en los últimos días, sobre todo en la segunda quincena de junio, esta curva ha estado aumentando. Sin embargo, la curva azul nos da esperanza de que próximamente puede empezar a bajar. Y si comienza a bajar, entonces podría ser un factor que haría que las autoridades pasaran el semáforo de color rojo a color naranja en el Estado de México para liberar lo que es el área conurbada. Pero habrá que esperar cuál es el comportamiento de los próximos días. En el caso del estado de Hidalgo, lo que se puede ver es que después de mayo alcanzó un nivel de estabilidad y se ha mantenido más o menos constante con una cierta pendiente muy leve hacia arriba, lo cual al no tener claridad de si va a seguir aumentando o va a disminuir, lo mantiene en semáforo rojo. Un último caso que vamos a analizar aquí va a ser el del estado de Veracruz. Este estado actualmente se encuentra en semáforo naranja. Sin embargo, su tendencia de ocupación hospitalaria en ambos casos, tanto para 14 como para 21 días, se mantiene a la alza y es muy probable de que si esta situación no es revertida, en próximos días o semanas, el estado de Veracruz cambie de un semáforo naranja a un semáforo rojo. Y esto es todo por el momento. Espero que les haya dado más o menos idea de cuál es la situación hospitalaria en la Ciudad de México y por qué estamos en un semáforo naranja. Este se va a mantener así o va a pasar a amarillo o verde si las condiciones de sana distancia y de distanciamiento social se preservan. Si esto no ocurre así, probablemente regresemos a un semáforo rojo. Yo espero sus dudas y sus comentarios y nos vemos en alguna otra ocasión cuando tengamos otro pequeño análisis. Hasta pronto.